Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela. Miles regresan a casa. El objetivo, sacar a Maduro. Como sabemos, en esta semana ha empezado a subir y a incrementarse el número de ciudadanos venezolanos que regresan a Venezuela. La razón es bastante clara. Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Panamá, México e incluso Estados Unidos están pasando por una crisis económica sin precedente alguno en la reciente historia de la humanidad, y por esa razón es que ya no existe capacidad ni siquiera de conseguir trabajo o empleo de los mismos ciudadanos colombianos en Colombia, peruanos en Perú, ecuatorianos en Ecuador, panameños en Panamá, así sucesivamente. Es muy difícil. Por eso muchos ciudadanos venezolanos se han visto y se han encontrado con esta situación. Pero esto, por supuesto, no solamente pasa en Venezuela. Bolivianos que regresan de Chile se han encontrado varados en la frontera con Bolivia, y la situación es bastante compleja porque son cientos y cada vez aumenta más el número. Lo mismo pasa en diferentes países porque la razón del cese de las situaciones económicas ha generado mucho desempleo en todo el mundo. Pero Venezuela es un caso especial, porque sabemos que en este momento la crisis económica de Venezuela y la crisis sanitaria de Venezuela se ha profundizado aún más. Aquellas personas, aquellos ciudadanos que se fueron de Venezuela hace 1 o hace 2 años, se fueron a una Venezuela con una crisis humanitaria muy grave, pero ahora es más grave todavía. Si bien evidentemente ha paliado un poco por esta dolarización de facto que se ha producido en Venezuela, evidentemente eso no significa que la situación esté mejor en Venezuela, para nada. La cuarentena ha provocado una escasez de combustible tan grave que en este momento ni siquiera los productores de la poca comida que todavía se produce en Venezuela tienen la capacidad de abastecer los mercados porque no tienen combustible. Los camiones que transportan los alimentos de las áreas rurales hacia las áreas urbanas no tienen combustible porque Venezuela, debido a la caída de los precios del petróleo, debido a las sanciones de los Estados Unidos, debido a la salida de Rosneft, la empresa rusa que se dedicaba a la producción de combustible y de petróleo, todas estas situaciones han provocado que adicionalmente a toda la crisis humanitaria, a toda la crisis sanitaria, a toda la crisis económica, se profundice en una crisis ahora también de combustible. Y todo esto va a ser una situación con la que se van a encontrar los nuevos llegados, los recién llegados, los ciudadanos venezolanos que llegan a su patria con el objetivo claro de escapar de las crisis que existen en Colombia, Ecuador, Perú y demás, pero fundamentalmente con la salida de Maduro. Porque los ciudadanos venezolanos han nuevamente probado y sentido la libertad y la posibilidad de generar una economía prudente y consciente que les permita abastecer a su familia. Eso en Venezuela, antes de esta crisis sanitaria y humanitaria, eso tampoco existía. De todas maneras, los ciudadanos ahora van a rescatar a su país. Veamos. Con sus maletas a cuestas y en grupos de a 2 o 3, pero también hasta de 10, caminan las familias venezolanas en Bogotá. Algunos con niños y hasta bebés de brazos transitan por las vías que conducen a las salidas de la ciudad. A esta familia de venezolanos nos la encontramos sobre la autopista sur. Ellos afirman que la crisis del COVID-19 los obligó a volver a caminar. En la calle 80 en Bogotá también se observan a estas familias que con todo y trasteo continúan caminando. Pero ¿cómo harán para llegar hasta el vecino país si no hay transporte intermunicipal? Ellos tienen claro a lo que se enfrentan. Pues caminar. Aunque la situación en Venezuela no es la mejor, estos ciudadanos aseguran que en Bogotá es imposible lograr pagar el arriendo y que por ahora lo que más necesitan es un techo. Expertos, esta situación los expone aún más a terminar contagiados o a aglomerarse en las fronteras. Tranquilo, estas personas van rumbo directamente hacia Venezuela, sin hacer escalas, sin hacer tampoco ninguna parada. Directamente van desde el peaje de los Acacios hasta el municipio de Villa del Rosario. Más de 1.200 venezolanos llegaron hace más de 3 horas al peaje de los Acacios, en donde había un despliegue sanitario por parte de las autoridades locales y departamentales, especialmente también aquellas personas que van llegando a los patios, apenas pisan territorio norte santanderiano. Hay la Policía Metropolitana de Cúcuta haciendo también el respectivo tamizaje. Maduro temeroso y lleno de pánico. Donald Trump con barcos en la costa del Caribe.
las tropas colombianas movilizadas en la frontera. Todo esto tiene que provocar el cambio definitivo de la dictadura madurista y por fin la libertad de Venezuela. Eso es lo que estamos esperando todos los ciudadanos en todo el mundo. Queremos ver a una Venezuela libre para que tenga también una pequeña oportunidad, igual que todos los países, de poder contraatacar esta terrible pandemia en todo el mundo. Pero eso solamente se va a obtener con una Venezuela libre. Esa es la realidad. Veamos. Gente, este es el panorama del terminal de San Antonio. Aquí no hay nadie esperándonos, aquí no está nada del gobierno, aquí no hay ni siquiera que comer. Hay un par de buses particulares, bueno, están cobrando el pasaje, depende para dónde vayan ahí, depende del precio. Y esta es la realidad, muchachos. Todo esto lo hago yo con el objetivo de que ustedes sepan cómo está todo, informándonos, ustedes saben, como para que nos ayudemos unos a otros. Ahí estaré compartiendo videos. Y bueno, ya perdí la señal, vamos a ver cómo lo puedo publicar. Bueno, aquí estoy de nuevo, les voy a hacer un video explicándoles cómo está la situación aquí en el terminal de pasajeros de San Antonio. Vean, hay alrededor de 1000 personas, o sea, es lo que se calcula. O sea, sabíamos que habían 700, pero han llegado más y más, y ahora hay alrededor de 1000 personas. ¿Qué pasa? Que aquí, muchachos, nos están usando como carne de escudo, temas políticos. Aquí ni nos están dando no nos están dando alimentación, mejor dicho, nos tienen allá, miren, ahí dormimos todo aglomerado en plena pandemia. En plena pandemia estamos así, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué están haciendo? Están llenando un bus, sacan videos de cuando la gente se monta y tal, le dan la vuelta al terminal y vuelven y bajan la gente para usarlo como tema político, que están ayudando a la gente. Miren cómo está la gente ahí. Otra cosa muy importante. Intentan, como es un tema político, intentan decir que todos los países nos trataron mal, que nos echaron a la calle, que bla, 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 bla. Eso es mentira. Colombia nos trató muy bien, nos ayudó, nos dio de... Que las crisis migratorias son cíclicas es posible. Recordemos que durante los años 80 miles de peruanos escapaban de Perú por el terrorismo que existía en el país rumbo a Venezuela. Recordemos que en los años 90, por la crisis de la guerrilla, muchos de colombianos llegaban a Venezuela con el objetivo de encontrar un lugar donde vivir en paz. Recordemos también que en los últimos 2 o 3 años, millones de venezolanos salieron de Venezuela para encontrar refugio en Colombia, Perú, Ecuador y muchos otros países de Latinoamérica y el mundo. Pero ahora estamos viendo el regreso a casa. Miles de venezolanos están regresando a casa porque no tienen posibilidad de quedarse en los diferentes países en los que se encuentran, porque la crisis económica de toda Latinoamérica, debido a las cuarentenas, es una crisis que se asemeja mucho a la situación que estaba pasando Venezuela en los últimos años. Por supuesto, no vamos a poner a analizar con detenimiento estas características y esas similitudes, pero el cese de actividades económicas pone en muchos líos, en muchas dificultades a todos los países. La crisis generada por la revolución bolivariana, por Maduro, por Chávez y sus compinches, ha provocado que millones salgan, pero ahora millones vuelvan. Esta pandemia mundial está generando que muchos se encuentren en indefensión por falta de trabajo, por falta de condiciones incluso de vivienda. Hemos visto casos terribles de desalojos en Perú y en Colombia, y por eso ahora los ciudadanos venezolanos que están llegando hasta Venezuela tienen como objetivo fundamental recuperar la situación económica en Venezuela, y eso solamente pasa por la salida de Maduro. Esperemos que ahora todas las condiciones que se han generado, sumado a
las sanciones de los Estados Unidos, los barcos en el Caribe, la acusación contra Maduro por narcoterrorismo, el movimiento de tropas en Colombia, la llegada de miles de venezolanos nuevamente a su patria, pero que ya han sentido y han conocido bien la sensación de libertad económica en otros países, ahora se conviertan en los agentes fundamentales de la liberación de Venezuela. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Compartan el video para que así podamos llegar a más personas. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.